Jóvenes, buenos días. Pues vamos a dar inicio a nuestras clases virtuales. Yo creo que ya tiene todas las indicaciones. En la plataforma se les va a dar a conocer las actividades que van a desarrollar. El tema que compete en esta tercera y última unidad, iniciamos con recursos naturales. Ya habíamos mencionado en muchísimas ocasiones qué son los recursos naturales, pero quizás no tengamos una amplia conciencia de lo que son realmente. Sabemos que los recursos naturales se clasifican de dos formas: renovables y no renovables. Los renovables son los que continuamente se están renovando, prácticamente inagotables, como es la energía solar, la energía eólica, hablando de energías limpias. Pero hablar de recursos naturales habíamos mencionado en clases pasadas, cuando vimos biología, que los recursos naturales que presenta en alguna región o país representan una enorme riqueza para el país que los tiene. En ese caso lo mencionamos muchas veces, lo hacemos reiteradamente y lo mencionamos nuevamente. Nuestro país es sumamente rico en recursos naturales. Lamentablemente esa riqueza pues no es distribuida equitativamente a la sociedad. Sin en cambio, pues ese no es nuestro tema. Los recursos naturales renovables son aquellos que continuamente se están renovando, como mencionamos anteriormente: la energía solar, la energía eólica, ¿verdad? El clima es un recurso natural, ¿verdad? La temperatura incluso también es un recurso natural que nosotros poseemos. Nosotros estamos privilegiados geográficamente porque nuestro país se encuentra catalogado como un país en donde tiene muchos recursos naturales, como son la energía solar, que esto nos ayuda a que en nuestro país sea casi nula el padecimiento de raquitismo, precisamente porque la energía solar nos ayuda a sintetizar naturalmente la vitamina D. Y hablando de esto, hablamos de recursos naturales que nos proporcionan alimento y sostén. Todos los recursos naturales que nosotros tenemos para subsistir, como son todo tipo de alimentos, desde vegetales, animales, ¿verdad? Pues nos los proporcionan los recursos naturales, aunque ya habíamos comentado porque los recursos naturales, el tema de recursos naturales va paralelamente con el impacto ambiental. Y comentábamos anteriormente que nosotros debemos de disminuir el consumo de carne bovina, precisamente porque esto aumenta el calentamiento global. Ya explicábamos qué es el calentamiento global y cómo se lleva a cabo. Entonces, esta ingesta de carne bovina es un recurso natural, ya que naturalmente, ¿verdad?, de estos animales tienen el alimento en el medio ambiente, ¿verdad? Hay muchas zonas de pastoreo y eso hace que la ganadería desde este punto de vista progrese y sea un medio de ingreso importante, pero también tiene que ver mucho con el impacto ambiental. Estos alimentos que necesitamos nosotros, no nada más los seres humanos, todos los seres vivos, nos los proporciona el medio ambiente gracias a los recursos naturales. Por ejemplo, si nosotros en nuestra dieta ingerimos vegetales, pues sabemos que nuestro país es rico en territorio, un territorio extenso, y que gracias a los vegetales se conserva el suelo, que es la parte fundamental para que se reproduzcan los vegetales y tengamos esa parte de sustento. Esto es lo que debemos de entender nosotros. El agua que tenemos nosotros en nuestro país, pues también es un recurso natural que tiende a agotarse, no nada más en nuestro país, sino a nivel mundial. Pero en nuestro entorno, básicamente, pues tenemos ese privilegio de tener gran cantidad de agua, y que eso proporciona que nosotros no tengamos, lo hemos mencionado muchas veces, que bueno que tuviéramos cultura, pero por lo menos tener un poquito de conciencia y cuidar el agua, utilizarla racionalmente, ya que se han elaborado varias estrategias para cuidar este líquido,
que a nivel global se está escaseando. Y este es otro de los recursos naturales. No nada más al hablar de recursos naturales hablamos del petróleo o de la energía solar, sino hablamos de muchos recursos que nosotros utilizamos y que como tal debemos de tener esa cultura de cuidarlos. Nosotros, esto que estamos hablando, que va parejo con la materia, la asignatura de biología, pues que aquí nos proporciona nuestro medio ambiente alimentos que pudiéramos clasificarlos como una dieta adecuada para no tanto sustentar la vida, sino conservar la salud, ya que nosotros lo hemos mencionado muchas veces. Si nosotros asimiláramos lo que nos enseña nuestra materia de biología, conserváramos una salud adecuada, una salud en buen estado, porque sabemos qué es lo que debemos de comer y lo que no debemos de comer, y esto nos los proporciona el medio ambiente. Por eso hablábamos que nuestro país es muy rico en recursos naturales, bastante rico en recursos naturales. Sin en cambio, paradójicamente, pues habemos muchos pobres en nuestro país, y lo hemos mencionado, la pobreza, que si nosotros hablamos de pobreza nos imaginamos inmediatamente que no tenemos dinero para comer. No necesariamente eso. Aparte de esta pobreza, tenemos pobreza cultural, pobreza social, ya que lo hemos mencionado muchísimas veces. Es una sociedad muy pobre en cuanto a muchos factores, como la seguridad, la descomposición social que actualmente existe en una forma alarmante, así como la seguridad, pues ya se ha perdido mucho. Y lo más lamentable, que lo hemos visto en muchísimas ocasiones, ¿verdad?, la paridad de género, que hoy ese término se incluye en nuestra preparación de bachillerato, que se incluye en ecología, en biología, en varias asignaturas de bachillerato, que aparentemente no tienen nada que ver. Pues sí, tiene mucho que ver, y ahora la Secretaría de Educación hace suyo ese término de paridad de género, como lo hemos mencionado en muchas ocasiones. Desafortunadamente, ya nosotros, la sociedad está tan descompuesta que ya se ha perdido esa cultura de ver a la mujer con esos atributos que posee naturalmente, y que ahora pues vemos con tristeza, con impotencia, cómo se destruye la vida de mujeres tan fácilmente, y muchas de las veces queda impune. Lo mencionamos, no es parte de nuestra materia, pero lo mencionamos porque, quieramos o no, es la triste realidad que vivimos, a lo mejor producto de la descomposición social que realmente nos debe de interesar. Pero al hablar de recursos naturales, comentábamos que es una riqueza que el país tiene. Mencionábamos en varias clases anteriores que si hablamos del petróleo como recurso natural no renovable, ¿verdad?, hace muchos años México, o sea, nuestro país, basó su economía en la explotación petrolera, cosa que, según los expertos, era un error importante. Y eso, aunque no tengamos ese conocimiento básico de economía, pero tuvimos la oportunidad de conocer por medio de los medios de información hace años, cuando el petróleo subió exageradamente de precio, nuestro país, que lamentablemente, así como sacaba en aquel entonces el petróleo del subsuelo, así lo vendía. Y lo más lamentable, que lo vendía porque nosotros, no sé si todavía exista esa ignorancia de refinar el petróleo, probablemente ya se haga algo al respecto, pero antes lamentablemente se sacaba el petróleo del subsuelo y se vendía así como tal, y como no sabíamos sacarle provecho, pues lo vendíamos como petróleo crudo y comprábamos gasolina. Paradójicamente, esa es una de las pobrezas que hemos mencionado y que debemos de hacer hincapié en cada momento, para que ojalá, ¿verdad?, y alguien de ustedes pues tenga esa motivación, y que tengan ustedes la oportunidad de agenciarse, de
hacer suyo los conocimientos para que nuestro país salga adelante. Y lo hemos mencionado muchas de las veces, no somos capaces de ver por nuestro país o por nuestros semejantes, por lo menos para uno mismo. No, para mí es lamentable cómo se pierde el tiempo en una forma inmesurable que los alumnos no les interesa, se ve continuamente esa apatía. Pero bueno, entonces les decía, esa falta de tecnología, nosotros no tenemos tecnología y tenemos muchos recursos para tener tecnología. Mencionamos esto porque está obligado en nuestra materia, no es que discutamos conceptos políticos, no incumbe nuestra materia ni esa la finalidad, pero sí es importante entender que nuestro país hace muchos años los presidentes de la República pues hacían un protagonismo. Yo recuerdo cuando una armadora de automóviles, una de las primeras que llegaron aquí, cuando esa armadora fabricó el automóvil 1 millón, pues el presidente de la República vino a hacer con todo el protagonismo, dando el banderazo a esa unidad de 1 millón que se produjo en México. Y los medios de comunicación decían, México produjo ya 1 millón de automóviles. Y es real, México lo producía, pero realmente la tecnología no es de nosotros. Nos vienen a enseñar cómo hacer las cosas y lamentablemente pues nos ocupan como mano de obra barata. Ojalá y tengamos, sí hay, y lo reconozco, hay mucha mano de obra calificada, pero hace falta mucho más, mucho, que nosotros volteemos la cara a esa necesidad, a esa pobreza que tenemos nosotros. Y esto de la mano de obra que ciertas empresas vienen a ocupar de nuestro país, precisamente porque también generan, esa es una de las situaciones que pues no los dicen y es real, ¿verdad? Generan fuentes de empleo y que a eso pues nos pagan lo que, pues no tanto lo que quieran, pero no como una tecnología, no tanto una tecnología, sino como una mano de obra calificada. Pero bueno, eso es parte de los recursos naturales que tenemos en nuestro país y que debemos de aprovechar. Esta tecnología que debemos de tener nosotros como tecnología propia es algo que nos debe de motivar para pues, salir adelante o fijarse en nuestras metas y cumplirlas. Al hablar de recursos naturales hablamos que la extensión territorial de nuestro país es tan grande que ya lo quisieran otros países como Japón, que su extensión territorial son pequeñas islas, y que lo hemos mencionado en muchísimas ocasiones, que tiene que ver con los recursos naturales, que Japón es un país para mí digno de ejemplo porque tiene un superávit económico, un superávit tecnológico, un superávit a nivel de educación. Bueno, es algo digno de ejemplo. Nosotros, a pesar de nuestra extensión territorial, pues carecemos hasta de lo más elemental. Y ojalá nosotros podamos desaparecer esa dependencia de otros países que nosotros desafortunadamente dependemos en muchos factores. Al hablar de dependencia hablamos del comercio, como nosotros por necesidad tenemos que vender nuestros productos, nuestros recursos naturales a otros países, generalmente a nuestro vecino tan importante, ¿verdad? Ese país tan poderoso, pues somos vecinos, somos uno de los principales países que comercian con Estados Unidos y que desafortunadamente cuando no quieren ya comprar nuestros productos, pues nos presentan ciertos pretextos para no adquirirlos. Entonces, jóvenes, yo quisiera que esto nos motivara para que nosotros saquemos adelante a nuestro país de esa dependencia, que seamos un país grande. Al hablar ahora en las épocas de elecciones, vulgarmente, ¿por qué no decirlo? Nos lavan el cerebro, nos dicen que ustedes son el futuro de México. ¿Cómo?
así sin prepararnos, tener esa apatía. No, jóvenes, hay que pensar y sacar adelante nuestro país, o por lo menos que ustedes salgan adelante. Nos vemos en la próxima, jóvenes, y algo que es fundamental, y creo que es deber de todos los docentes, manifestarles que la situación climatológica que estamos viviendo en nuestro entorno es algo delicado, que debemos de asumir la responsabilidad de tener en mente y practicar esas medidas de prevención. Jóvenes, que tengan buen día, nos vemos en la próxima. Gracias.